Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. Vamos a continuar con la parte 2 de los vectores en Processing. Si no has visto el vídeo anterior, te dejo un enlace ahí arriba para que puedas acceder a él. Hay muchas operaciones matemáticas que se usan comúnmente con vectores. Lo que estás viendo en pantalla es una lista de parte de las operaciones disponibles como funciones o métodos dentro de la clase PyVector. Como veis, tenemos set, que establece los componentes del vector, random 2D, que crea un nuevo vector unitario 2D con una dirección aleatoria. También tenemos random 3D, que sería lo mismo que el anterior, pero en 3D. From angle, que lo que hace es crear un nuevo vector unitario desde un ángulo. Copy, lo que hace es obtener una copia del vector. Mag, lo que hace es calcular la magnitud de un vector. Y mag, lo que hace es calcular la magnitud de un vector al cuadrado. Add, que lo vimos en el vídeo anterior, lo que hace es sumar los componentes x y z de un vector a otro o dos vectores independientes. Sub, lo que hace es restar los componentes x y z de un vector a otro vector o dos vectores independientes. Mult, lo que va a hacer es multiplicar un vector por un escalar. Y div, lo que hace es dividir un vector por un escalar. Dist, lo que sirve es para calcular la distancia entre dos puntos. Dot, lo que hace es calcula el producto de dos vectores. Cross, lo que hace es calcula y devuelve el producto cruzado. Y normalize, lo que hace es normalizar el vector a un largo de una unidad. Limit, lo que hace es limitar la magnitud de un vector. SetMag, lo que hace es establecer la magnitud de un vector. Geading, calcula el ángulo de rotación de este vector. Y Rotate, gira el vector en un ángulo, pero solo funciona en 2D. Lerp, lo que hace es una interpolación lineal de un vector a otro vector. Angle between, lo que hace es calcula y devuelve el ángulo entre dos vectores. Y por último, array, lo que hace es devolver una representación del vector como un array de números flotantes. Como veis, hay un montón de métodos dentro de la clase PyVector que nos ofrece Processing. Vamos a revelar algunas claves ahora y a medida que los ejemplos se vuelvan más complejos y sofisticados en capítulos posteriores, continuaremos revelando los detalles de más funciones. En este vídeo vamos a aprender a restar, a multiplicar, a dividir, a normalizar y a limitar nuestros vectores en Processing. Si queréis investigar, podéis entrar dentro de la clase PyVector de Processing y aquí tenéis todos los métodos que contiene esta clase. Si por ejemplo entráis dentro de multiplicar, vais a tener un ejemplo de cómo lo podéis utilizar. Porque si no, el vídeo se haría eterno si tuviésemos que ver todos los métodos. De momento vamos a aprender a restar vectores. En el vídeo anterior aprendimos cómo se hacía la suma y para restar vectores es exactamente de la misma manera. Lo que hacemos es restar el parámetro x del vector u y el vector v y el parámetro y del vector u y del vector v. Y lo que obtenemos es un nuevo vector denominado w. Arriba podéis ver cómo sería el método para restar vectores. Vamos a ver esto con un ejemplo que siempre se entiende mejor. Creamos un void setup, le decimos que queremos una ventana de visualización de 1000 por 1000 y un void draw en el que, vamos a poner un background de color blanco y aquí creamos un PyVector y le vamos a llamar mouse. Vamos a decir que es igual a new PyVector y como parámetro 1 le decimos que mouse x y como segundo parámetro ponemos mouse y. Creamos otro PyVector, a ver que me he equivocado aquí arriba, y decimos, lo vamos a llamar center y vamos a decir que es igual a PyVector. Como primer parámetro le decimos que width partida entre 2
y height partido entre 2. Esto lo que nos da es el centro de la pantalla. Y aquí vamos a usar el método restar, que se escribe sub. Y lo que decimos es que al vector mouse le reste el vector center. Ponemos un translate width partido por 2, height partido por 2. Dibujamos una línea como primer parámetro, le decimos que lo dibuje en el 0, 0. Y como tercer y cuarto parámetro usamos nuestro pvector con mouse punto, accedemos a nuestro vector y ponemos la X, y mouse punto y accedemos a nuestro vector y utilizamos la Y. Y de esta manera lo que tenemos es que nos dibuja una línea desde el centro de nuestra ventana de visualización. Y esto sucede porque estamos restando, ¿vale?, con esta función y lo estamos poniendo en el centro de la pantalla. ¿Vale? Esta sería una manera de utilizar la resta con los vectores. Tanto la suma como la resta con vectores siguen las mismas reglas algebraicas que con los números reales. Por un lado tenemos la regla conmutativa y por otro lado también funciona la regla asociativa. Para multiplicar vectores tenemos que pensar un poco diferente. Cuando hablamos de multiplicar un vector, lo que típicamente queremos decir es escalar un vector. Si quisiéramos escalar un vector al doble de su tamaño o un tercio de su tamaño, dejando su dirección igual, diríamos multiplica el vector por 2 o multiplica el vector por 1 partido por 3. Ten en cuenta que estamos multiplicando un vector por un escalar, un solo número, no otro vector. Lo que hacemos para escalar un vector es que multiplicamos cada componente X e Y por un escalar. Y bueno, como estáis viendo en pantalla, lo que hemos hecho con el vector U es multiplicarlo por 3. Lo que se hace es multiplicar tanto la X como la Y por un número. Si aplicamos estos conocimientos al ejemplo que estábamos trabajando antes, bueno, pues lo que deberíamos decir aquí es, bueno, mouse.mult y dentro le vamos a decir por cuánto lo vamos a multiplicar. Bueno, pues si quisiésemos que fuese exactamente la mitad, lo podríamos multiplicar por 0,5 y veamos qué sucede. Bueno, pues ahora la posición del ratón lo que hace es dibujar un vector que va a ser exactamente la mitad de la posición del ratón desde el centro de la pantalla. ¿Vale? Si quisiésemos que fuese solamente de un 20%, bueno, pues en este caso calcula para que la posición del ratón, bueno, pues lo que es el vector solamente dibuje el 20%. Si quisiésemos el 80%, lo multiplicamos por 0,8. ¿Vale? Como veis es muy sencillo, pero bueno, tenéis que ir recordando el nombre de todos estos métodos para poder utilizarlos, y como veis aquí no podemos meter otro vector, sino que hay que meter, bueno, pues un número. Si quisiésemos que fuese un 120%, pues lo multiplicamos por 1,2 y como veis, bueno, pues va un poco más allá de nuestra posición del ratón. ¿Vale? Hacer todos estos ejercicios para que podáis ponerlo en práctica. Pero bueno, esto es para que entendáis también un poco cómo funcionan los métodos. ¿Vale? Vamos a ver ahora la división. La división funciona exactamente igual que la multiplicación. Lo que debemos hacer es dividir el parámetro X y el parámetro Y por un número concreto y va a funcionar exactamente igual. Tanto la multiplicación como la división con vectores siguen las mismas reglas algebraicas que con los números reales. Bueno, pues en este caso también funciona la regla asociativa, funciona la regla distributiva con dos escalares y un vector, y funciona la regla distributiva con dos vectores y un escalar. Vamos a ver ahora la magnitud vectorial. La multiplicación y la división, como acabamos de ver,
son medios por los cuales la longitud del vector se puede cambiar sin afectar la dirección. Puede que te preguntes, ok, entonces, ¿cómo sé cuál es la longitud de un vector? Bueno, conozco los componentes X e Y, pero ¿qué largo en píxeles tiene lo que es la flecha de nuestro vector? Bueno, comprender cómo calcular la longitud, también conocida como magnitud de un vector, es increíblemente útil e importante. Si observas el diagrama que hay arriba a la izquierda, el vector dibujado como una flecha y dos componentes, X e Y, crea un triángulo rectángulo. Los lados son los catetos y la hipotenusa es la flecha misma. Y bueno, somos muy afortunados al tener un triángulo rectángulo porque una vez más vamos a trabajar con la fórmula que nos donó Pitágoras para describir la relación entre los lados y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces sabemos cómo realizar este cálculo. La suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y armados con esa fórmula podemos calcular la magnitud de nuestro vector u, ya que esa magnitud es igual a la raíz cuadrada de el parámetro x por el parámetro x más el parámetro y por el parámetro y. Y abajo podéis ver cómo sería la creación del método de magnitud. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo. Siguiendo con el ejemplo con el que estábamos trabajando, bueno, pues podemos decir crear un float m es igual a mouse.magnitud. Y ahora, bueno, voy a decir que quiero un relleno de 0 y voy a dibujar un rectángulo en el que, bueno, voy a decir que empiece en el 0, 0. Como tercer parámetro vamos a meter el resultado de m, o sea, de la magnitud, y vamos a decirle que tenga, bueno, pues un grueso de 50. Y el resto lo vamos a dejar igual. Esto lo que va a hacer es dibujarnos un rectángulo del tamaño de la posición de nuestro ratón. ¿Vale? Lo que determina en realidad esa magnitud es dónde tengo posicionado el ratón. Esta distancia es exactamente la distancia que hay desde el puntero del ratón hasta el centro de la ventana de visualización. De esta manera podemos visualizar exactamente el tamaño de esa magnitud de nuestro vector. Espero que lo estéis entendiendo más o menos. Yo sé que esto de los vectores tiene un poco de miga, pero vais a ver que son muy útiles y que todo esto se va a poder aplicar en un montón de programas. Calcular la magnitud de un vector es solo el comienzo. La función de magnitud abre la puerta a muchas posibilidades, la primera de las cuales es la normalización. La normalización se refiere al proceso de hacer algo estándar o normal. En el caso de los vectores, supongamos por el momento que el vector estándar tiene una longitud de 1. Por lo tanto, normalizar es tomar un vector de cualquier longitud y manteniéndolo apuntando en la misma dirección, que cambie su longitud a 1, convirtiéndolo en un vector unitario. Como describe la dirección de un vector sin importar su longitud, es útil tener el vector unitario fácilmente accesible. Veremos que esto será útil una vez que comencemos a trabajar con fuerzas. Para cualquier vector dado u, su vector unitario, que normalmente está escrito como estáis viendo en pantalla, es calculado con la siguiente fórmula que estáis viendo abajo de vuestra pantalla. En otras palabras, para normalizar un vector simplemente se divide cada componente por su magnitud. Esto es bastante intuitivo. Digamos que un vector es de longitud 5. Bueno, pues dividido entre 5 es igual a 1. Entonces, mirando nuestro triángulo rectángulo, necesitaríamos escalar la hipotenusa
dividiendo por 5. En ese proceso los lados se encogen divididos también por 5. Podríamos escribir la función de normalización como estáis viendo en la parte izquierda, pero debemos estar pendientes porque tenemos un pequeño problema. ¿Qué sucede si la magnitud del vector es 0? Bueno, pues que no se puede dividir por 0. Entonces lo que hacemos es crear un condicional if en el que decimos que si la magnitud es diferente de 0, bueno, pues en ese caso que realice la división de esa magnitud. En caso contrario, bueno, pues que no haga nada porque si no va a dar un error. Vamos a ver cómo funciona la normalización en un ejemplo. Vamos a eliminar esta parte y bueno, vamos a decirle que el vector mouse normalize mouse.mult 50 y veamos qué sucede. Bueno, de esta manera lo que hace nuestro vector es que se mantiene siempre a 50 píxeles, ¿vale? Ponga la posición que yo ponga, lo que hace este vector es seguir la posición del ratón, pero mantiene lo que es su largo. Si yo pusiese aquí 150, por ejemplo, bueno, pues serían 150 píxeles. ¿Vale? Yo creo que se entiende bastante bien. Da igual que lo ponga en el centro, siempre se mantiene con el mismo largo. ¿Vale? Siempre tiene la misma magnitud. Y para esto sirve la normalización de vectores. Todo esto de las matemáticas vectoriales suena como algo que deberíamos saber, pero ¿por qué? ¿Cómo nos ayudará a escribir realmente código? La verdad del asunto es que necesitamos tener algo más de paciencia. Pasará algún tiempo antes de que salgan a la luz el asombroso uso y el poder de la clase PyVector. Esto suele suceder cuando aprendemos una nueva estructura de datos. Por ejemplo, cuando en el siguiente capítulo nos pongamos a trabajar con matrices, o sea, con arrays, que simplemente nos va a permitir tener variables para varias cosas, nos va a complicar un poco la vida en principio, pero esto se rompe cuando realmente necesitas crear 100, 1000 o 10.000 objetos. Lo que podría parecer ahora de repente más trabajo, dará sus frutos más tarde y dará muy buenos frutos. Bueno, y vamos a dejar este vídeo aquí. Espero, como siempre, que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.